Primer ministro. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, congresista. Solo para informar la respuesta a la interrogante que está formulando, con toda transparencia, los sueldos de los ministros son 15.600 soles, no más que eso, y las normas a las que usted ha hecho mención no implican ni a ministros ni a viceministros. De tal manera que el principio de austeridad republicana, que no viene de México, señor, sino viene del Perú, de los padres fundadores de la República Peruana, que así se manejaban, es la inspiración que tenemos nosotros también. Gracias. Continúe, congresista Mulder. Presidente, no es que no le crea al ministro, le creo, pero vamos a necesitar documentos que respalden ese tipo de criterios, presidente, porque no solamente estoy hablando de los sueldos, sino del íntegro del líquido que se recibe. Del íntegro del líquido que se recibe, señor presidente. Es importante en la medida en que tiene que haber transparencia para este tipo de cosas. Pero evidentemente aquí hay una respuesta y el decreto legislativo 051 exoneraba a los funcionarios contratados a partir de ese momento justamente de ese tope de 15.600. Saludo que ese sea el criterio, presidente, no lo voy a contradecir, pero es importante que tengamos este tipo de conocimiento más preciso. El otro concepto, presidente, del que se ha hablado es justamente el de la transparencia para la generación de la confianza. Hago mención, presidente, que al finalizar su discurso el presidente del Consejo de Ministros hubiese sido importante que ya formalizase, de acuerdo al artículo 130, señor presidente, de la Constitución, la cuestión de confianza. Porque ya hemos tenido un previo debate aquí, cuando vino el ministro de Defensa y dijo que iba a hacer planteamiento preciso y una cuestión de confianza, que no se materializó y que me imagino que ahora estará implícita, subsumida en la cuestión de confianza que tendrá que presentar el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer acto de fe, de confiar en este gabinete. Y la verdad, presidente, que siendo un gabinete que es el cuarto, resulta bastante complicado, pues, votar por una negativa. Pero siendo, presidente, que los gabinetes anteriores no han generado la confianza que se necesitaba, es bien complicado. Ahora también ir hacia cuestiones de confianza cuando están poniéndose de manifiesto este tipo de casos que ya se han denunciado ahora y que yo no quiero repetir y que tienen que ver justamente con promesas hechas en el discurso presidencial, ahí en el estrado, presidente, por parte del presidente de la República, con señalamientos, con citas precisas que nos ha traído el presidente del Consejo de Ministros de lo que ha dicho el presidente de la República y como bien se ha señalado acá, no le han hecho ningún caso. Dele minutos para concluir. Presidente, un par de minutos más. En la práctica, señor presidente, las reuniones en el restaurante Baltasar, que es el despacho del señor Alexis Humala, parece que de todas maneras rinden fruto y no le hacen caso al señor presidente. Entonces creo que es importante ese deslinde. Y también, presidente, en materia de defensa, yo aquí pongo el tema para que el señor ministro de Defensa también nos conteste. ¿Por qué razón él prescinde de los servicios del señor Mycock, viceministro de Defensa, después de una reunión entre gallos y medianoches con funcionarios coreanos? Pero ese no es el tema de fondo. Él dirá cuáles son las razones, porque es un ministro nombrado por el ministro anterior. Sino sustantivamente, señor presidente. Congresista Mulder, el ministro de Defensa. Por supuesto, señor presidente. Señor presidente, a través de usted al congresista Mulder, por una sencilla razón, todo ministro tiene derecho a nombrar una persona de su confianza. Por esa razón prescindí de los servicios del señor Mycock. Ese es algo elemental cuando un nuevo ministro entra en funciones, tiene la capacidad de convocar a la gente que estima que es de su confianza. Igual ocurrió en los dos gobiernos que presidió Alan García. Los ministros convocaban a personas de su confianza. Eso es algo natural en un sistema democrático. Trabajar con gente que le es afín, nada más. Puede continuar, congresista Mulder. Bueno, es evidente entonces que el señor Mycock no gozaba de la confianza del ministro que ha entrado, porque entre otras cosas, presumo, porque fue un hecho que ocurrió antes, estaba reunido en el Hotel Sheraton con representantes de una empresa coreana. Pero aquí el tema de fondo no es ese, señor presidente. Aquí el tema de fondo que también le voy a solicitar al ministro de Defensa que después responda, supongo que tendrá que hacer una verificación, es cuántas veces el señor Lee Sang-deuk se ha presentado en el Ministerio de Defensa. El señor Lee Sang-deuk es hermano del presidente de Corea y está preso en Corea por corrupto. Ese señor ha venido aquí al Perú varias veces y sabemos, porque ha venido incluso durante el gobierno anterior, que este señor venía expresamente a tener reuniones en el Ministerio de Defensa para vender aviones.
y en el Ministerio de Defensa nunca pasó ese tema. Y después el señor Lee Sang-deuk vino para la transmisión de mando. El ministro de Defensa, otra interrupción. Si lo Perdón, presidente. El ministro de Defensa le solicita otra interrupción. Usted es el que manda, presidente, yo no tengo ningún problema. Ministro. Señor presidente, señor congresista, no tengo idea cuántas veces ha venido el señor Lee. He visto una foto con el señor Alan García y el señor Lee. Como también he visto, y todos recordarán, cómo el señor Alan García viajaba con el señor Abderramán El Asir y vino como invitado a este gobierno. Yo no sé qué pretende el congresista Mulder, entrar a qué clase de debate, porque si de traficantes de armas se trata, vayamos a discutir el tema de los Mirage en la época del presidente Alan García. Si esa es la clase de debate que quiere el señor Mulder, no sé qué insinúa, que lo diga directamente. Congresista Mulder. Presidente, yo no estoy aquí para insinuar nada, yo estoy haciendo uso de la palabra, pero el señor salta como un resorte para interrumpirme. Que deje que yo siga fluyendo en mis elucubraciones y después puede hacer las preguntas que quiera. Ahora, que me saque de la manga hechos que ocurrieron hace 20, 25 años que no generaron ningún tipo de denuncia, eso es pura politiquería barata, señor presidente, aprendida en la época en que el señor le llevaba el maletín al señor Fernando Olivera. Así que para mí no tiene ningún tipo de connotación, señor presidente. Ahora bien, ¿a qué voy? ¿A qué voy, señor presidente? A que este ciudadano, habiendo venido desde la transmisión de mando y habiendo estado en la transmisión de mando y acompañado al canciller coreano, motivó que el presidente de la República hiciera un viaje hasta Corea y firmase un protocolo de defensa con Corea, por el cual la oportunidad anunciada que él mismo hizo de comprar aviones Tucano al Brasil se pusieron de lado y ya se compraron $200 millones en aviones coreanos. ¿Cómo? ¿Tan rápido? El cambio del patrón de defensa aérea por parte de nuestro país, de los aviones Tucano que tenemos a los aviones coreanos. Concluye su tiempo, congresista Mulder. ¿Le puedo? Bien. Al nombre de la bancada. Con cargo al tiempo que está de saldo, presidente, que se le hemos mandado. Y de manera entonces que yo tengo derecho a formularme este tipo de preguntas y por supuesto a recibir una respuesta satisfactoria, no politiquería barata. Una respuesta que diga por qué razón se hace ese tipo de cambios justo cuando en menos de algunos meses, 3 o 4 meses, un señor que es el que vino a hacer esa venta, un parlamentario coreano, hermano del presidente de Corea, está preso en Corea por casos de corrupción, señor presidente. Así que yo no estoy haciendo imputaciones, yo estoy pidiendo que se investigue, porque esto lo va a investigar el Congreso de la República, como espero que la bancada mayoritaria no bloquee que el día miércoles en la Comisión de Fiscalización se reabra, como ha propuesto el congresista Bengolea, el tema del señor Alexis Humala. Porque ese tema, señor presidente, fue planteado a comienzos de la actual gestión, de este Parlamento, señor presidente, y el Consejo Directivo, presidente, he dado 4 interrupciones y usted... Ya completamos las interrupciones. Porque esta moción que presentamos, presidente, en septiembre del año 2011, para que pudiera haber una comisión investigadora sobre el tema del señor Alexis Humala, el Consejo Directivo la proveyó enviándola a la Comisión de Fiscalización el 13 de octubre, ¿no? Y de ahí se quedó. Entonces, presidente, yo lo que considero es que ahora sí, con los elementos que hay, la bancada mayoritaria tendrá que decir, sí señor, respaldamos. El presidente del Consejo de Ministros acá lo ha dicho clarísimamente. Entonces ya es un compromiso oficialista el hacer esta investigación, señor presidente, porque se está hablando pues de confianza. Y necesitamos que se diluya la desconfianza que ya han habido en casos anteriores por parte de los parlamentarios de la oposición para que podamos formular un voto. Porque si esto sigue así, presidente, nos vamos a tener que ver en la necesidad de que un gabinete que recién comienza, que tiene buenas intenciones, no pueda tener un voto de confianza y evidentemente, señor presidente, eso va a ser peligroso para la democracia peruana. Termino con eso, presidente, simplemente reclamando a que las proyecciones que se hacen sobre el trabajo de la política general del gobierno sean explicitadas una por una y que los ministros
cuyos temas no se han tocado hagan uso de la palabra, para que los parlamentarios podamos tener una visión integral a la hora del debate y no solamente la hoja resumen que se ha traído, señor presidente, porque la acción general del gobierno tiene mucho más, y aquí hay parlamentarios de provincia que han estado reclamando también temas que tienen que ver con la propia gestión de sus presidentes regionales y de sus gastos, y no se ha tocado ningún tema sobre eso, presidente. Entonces, debate amplio y debate abierto como usted lo está demostrando en su gestión, presidente, y yo le aplaudo y lo saludo por eso, pero es claro que los ministros tienen que venir aquí a dar cuenta y a someterse a las preguntas que le hacen los parlamentarios y no venir con politiquería barata creyendo que nos van a asustar con eso, señor presidente. Bien. El primer presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, solo para solicitarle que el ministro de Economía y Finanzas haga una precisión en relación a los ingresos totales de los ministros, a efectos de aclarar al país cuánto es lo que ganamos los ministros con toda transparencia. Bien. Ministro de Economía. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, clarificar un par de imprecisiones. El DU que se dio, 045, fue derogando un DU que dio el gobierno anterior el 27 de julio. Por si acaso, yo dejé mi puesto anterior el 15 de junio para clarificar, pero fue uno de los últimos actos que fue un incremento no financiado que dio en su último día de gobierno el gobierno de la administración anterior. Y el primer acto que hizo el primer gabinete fue derogar ese DU que hizo mención el congresista Mulder. Y con respecto al segundo tema, que tiene que ver con el incremento de los topes salariales, fue para revertir, señor presidente, capaz una de las peores políticas que se tomó, que fue partir los sueldos a la mitad de los funcionarios públicos. A partir de esa época hemos tenido una fuga masiva de talento en el Estado por una política del DU 038-2006, que lo que hizo fue cortar a la mitad los sueldos de todo el Estado y con la consecuente fuga de talento, y hoy en día muchos de los problemas que tenemos se atribuye a eso. Dele tiempo. 051, justamente para comenzar a revertir ese despropósito y comenzar a captar y retener buen capital humano. Bien, congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias, muy buenas tardes, saludar a los ministros. Señor presidente, el primer ministro ha indicado de que es un gabinete joven, pero ese gabinete joven, señor, está aprendiendo viejas mañas, porque ha derogado, señor, leyes del Congreso con decretos supremos, dejando sin efecto empresas públicas que ayudaban a los más pobres del Perú a tener vivienda digna. Ha conseguido, señor, desde Palacio de Gobierno, llamar a algunos parlamentarios en el Parlamento Nacional para que retiren las firmas de interpelaciones al ministro de Vivienda y al ministro de Economía. Y eso es boicotear, señor, los mecanismos democráticos, señor primer ministro. Eso de ninguna manera se puede hacer, porque estamos alterando las funciones del primer poder del Estado. Y consecuentemente, señor, están procurando directamente afectar a la oposición en el Parlamento Nacional. Y de esa manera no se viene a pedir, señor primer ministro, votos de confianza, porque solamente con esos hechos están demostrando una conducta antidemocrática, señor, que está afectando la Constitución del Estado y las leyes del país. Y así no se trabaja, señor primer ministro. Si tienen que venir los ministros a rendir cuentas, porque los parlamentarios han pedido que vengan a explicar cómo se han vulnerado las leyes, tienen que venir, porque no están respondiendo ante 130 parlamentarios. Señor primer ministro, están respondiendo ante el pueblo y le están faltando el respeto al pueblo. Y eso de ninguna manera el Parlamento puede permitir. Sin embargo, señor, hay omisiones graves. Con todo gusto, señor primer ministro. Primer ministro. Muchas gracias, señor congresista. Quiero negar enfáticamente lo que usted señala. Este gabinete ni el gobierno ha intercedido para afectar en absoluto las atribuciones del Congreso. El Congreso tenía una posibilidad de interpelar ministros, es su derecho, es una competencia. Nosotros no hemos en absoluto interferido en esa tarea.
Lo que sí quisiera yo es plantear las formas democráticas y parlamentarias, las buenas formas en la política en el Perú, que sería lo más apropiado, antes de interpelar probablemente solicitar información, invitar, y luego si ustedes no consideran que los ministros estamos actuando de manera adecuada, que podamos nosotros ser interpelados. Pero creo que esa es la política y la buena forma que necesitamos en el país. Gracias. A ver si guardamos el orden. Estaba haciendo el uso de la palabra. Los que quieren el uso de la palabra pueden pedir la palabra. Congresista Lescano. Señor presidente, yo tengo testigos que son parlamentarios que han recibido llamadas de Palacio de Gobierno. De tal manera, señor, que eso primero tenemos que respetar. Eso primero tenemos que observar lo que dice la Constitución y las leyes para ser un país verdaderamente democrático y con un gabinete que tenga buenas formas democráticas. Señor presidente, pero ha habido omisiones en el discurso del señor presidente del Consejo de Ministros. Aquí tengo la leche, señor, leche. Ha pasado solamente en 15 días de costar 2 soles 70 centavos a 2 soles 84 centavos. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué se está pagando la pensión 65 con las trampas o los trucos que se están haciendo? Porque si yo permito la suba de alimentos, esos 250 soles o 150 soles no le va a servir a la gente para poder sobrevivir, señor presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué se está haciendo para evitar el incremento de la leche? Alimento fundamental para los niños. ¿Y el pan? ¿Y el pan, señor? 15 centavos a 20 centavos estos panes que son los más chiquitos. Señor presidente, son 2 alimentos básicos que ya están subiendo, que ya están subiendo y no se está haciendo nada. Aún la crisis alimentaria no ha llegado al Perú. Y aquí una pregunta al señor ministro de Agricultura. ¿Qué se está haciendo para que las tierras puedan servir para cultivar los alimentos que van a alimentar a los peruanos? Está bien exportar, señor, pero los alimentos que van a salir de nuestras tierras para atender las necesidades de los hogares del Perú, ¿qué se está haciendo? Porque aquí no se puede ver el asunto desde el punto de vista mercantil, sino desde el punto de vista humano. Y este asunto de los alimentos, señor presidente, no se ha respondido. El gas licuado de petróleo, el gas que llega a todas las casas, ha pasado, señor ministro, de 35 a 37.50 y luego a 39 soles en varios lugares de Lima y de todo el Perú. Y tenemos, señor, un decreto de urgencia de estabilización de los combustibles hasta fines de este mes. Y a pesar de que hay una norma, señor, los precios ya han comenzado a subir. A pesar que hay una norma que prohíbe, señor presidente del Congreso, el incremento del gas licuado de petróleo. Es decir, su gobierno está derogando las buenas leyes que van a favor de los pobres y está dejando de cumplir decretos de urgencia que ustedes mismos han expedido. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tipo de democracia estamos viviendo? Para concluir, señor presidente, la renovación a Telefónica, señor ministro de Transportes, que esto un poco que a veces llama a broma, pero la gente en la calle no lo toma a broma, porque no puede hablar bien por teléfono. Y aquellos que defienden a esta empresa tendrán sus razones, pero lo cierto es que esta empresa está al margen de la ley. Publicidad engañosa, 4.400 millones que no pagan por impuestos, doble contabilidad, señor primer ministro. Doble contabilidad, yo le he entregado estos documentos. Doble contabilidad, lo cual supone que esta empresa está cometiendo delitos. Y usted, lamentablemente, ni siquiera pidió una investigación y así pretende renovarle la concesión a esta empresa abusiva. Y finalmente, señor presidente del Congreso, el primer ministro ha anunciado la reforma del Código Procesal Penal. Concluya, congresista Lescano. Código Procesal Penal que ni siquiera se ha dejado o se ha cumplido con implementar.
no se ha implementado y ha costado millones de soles y ya se quiere dejar sin efecto. ¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo estamos conduciendo la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el problema de cambiar normas que recién se han expedido por otras normas para retroceder en el camino de la lucha contra los delincuentes? Es una respuesta, señor, es algo muy importante que necesitamos hoy día, una respuesta clara y contundente. Le pido, señor primer ministro, que se conecten con el pueblo, que den una lectura auténtica de lo que está pasando en las calles y no solamente desde el escritorio. Estos problemas son problemas directos que el gabinete tiene la obligación de atender. Gracias, señor primer ministro. Congresista Omar Chejade. Señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, concuerdo parcialmente con algunos congresistas de oposición, especialmente con el congresista Eguren, cuando decía que uno de los problemas que aqueja al país es efectivamente la seguridad ciudadana, el crimen organizado y los problemas del narcoterrorismo. Pero creo yo que el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Juan Jiménez, al cual me precio conocer durante muchos años y sé de sus calidades personales, de sus atributos profesionales y de su honestidad, han hecho un resumen del importante cambio, de la gran transformación que prometió el presidente Ollanta a comienzos del año pasado, cuando se decía que efectivamente uno de los principales problemas que aquejan al país es efectivamente el crimen organizado. Pero comenzaré por los temas de terrorismo. La semana pasada, lamentablemente, ha habido un hecho que ha enlutado a todo el país, que ha sido la muerte de 5 compatriotas, de 5 heroicos soldados de la nación. Y nosotros tenemos que comprender que efectivamente estas hordas terroristas de Sendero Luminoso son un ente, un actor interno, no estatal, predominantemente clandestino, y que lamentablemente en el país aplican una guerra asimétrica, no una guerra convencional, porque si no perderían en un día o en 2 días con el Estado peruano, sino una guerra asimétrica en la que ellos mismos dan la impresión de estar en todas partes y a la vez en ninguna, ¿no es cierto? Una especie de omnipresencia, tal y cual aplicaba, por ejemplo, Osama Bin Laden con el grupo terrorista el Al-Qaeda. Y es así que ellos aplican políticas y estrategias antisubversivas para hostigar a la defensa nacional, aplican el hostigamiento contra nuestros policías heroicos y contra los soldados de nuestra patria. También aplican las emboscadas como tácticas a nuestras patrullas y efectivamente también como tercera táctica los ataques sorpresivos. Esto con la finalidad de minar la moral y la capacidad combativa del personal militar y policial. Y creo que además también una estrategia de fachada legal, lamentablemente cooptando en los magisterios, en la educación, en nuestros niños y, cómo no, también utilizándolos a ellos como utilizaba Sendero Luminoso, repito, de manera lamentable y triste en estas escuelas subversivas. Y es por ello que creo que el gobierno se ha puesto de una vez a accionar combativamente contra estas hordas terroristas y el día de hoy, bien lo ha dicho el premier de nuestra República en su exposición, con acciones de inteligencia. Creo que las acciones de inteligencia, presidente, con una labor paciente y silenciosa, van a dar los resultados que todos esperamos. Creo que un aspecto importante de la exposición ha sido haber aprobado el Plan Brahim, que tiene como objetivo pacificar la zona con interdicción a las actividades ilícitas y por ello la aprobación de estos decretos legislativos aprobados por el Congreso de la República hace 10 días. Creo que el hecho de haber aprobado esta central de compras para la defensa nacional, el incremento de las remuneraciones a nuestros policías, tan esperado después de 15 años, presidente, desde 1997 que no se daba un aumento salarial, creo que es importante para revitalizar la moral y la confianza de nuestros policías y nuestros soldados. Implementar un paquete normativo
de lucha contra la delincuencia, como es la ley contra la criminalidad organizada, la ley que perfecciona la reiteración y la reincidencia en delitos menores, la ley de interoperatividad de las agencias de control, para que entre ellas, presidente, no se crucen. La ley que crea además la competencia para el juzgamiento en el ámbito nacional, que luche contra los excesos entre las protestas y que luche además contra estos excesos que lamentablemente ponen en parálisis al país, afectando los servicios públicos, sin necesidad de criminalizar las protestas. Creo que es importante, presidente. Creo además que ha sido importante e interesante escuchar al ministro, al premier, al señor Juan Jiménez el día de hoy, cuando ha hablado de un sistema contra la criminalidad organizada. Es por ello que el hecho de adquirir vehículos portatropas, patrulleros, motocicletas y motobombas antidisturbios es muy importante. Tenemos una capacidad bélica interna, y eso lo podrá refrendar el ministro del Interior, de hace 15 o 20 años. Balas y equipo bélico lamentablemente anacrónico, lamentablemente antiguo, y que nadie, muy pocas autoridades en épocas pretéritas han hecho nada. Creo además, presidente, que tratar de implementar con patrullas aéreas, con helicópteros equipados, con una inversión de 93 millones de soles, es importante para luchar contra el crimen organizado. Presidente, me pide una interrupción el congresista Martín Belaunde. El congresista Belaunde. Y después el congresista Teófilo Gamarra. Ok. Muchas gracias, presidente. Frente a lo que dijo el congresista Mulder respecto a una investigación de Alexis Humala, yo quisiera recordarle al congresista Mulder lo que le recordé por escrito, que a pedido del congresista Juan José Díaz Dios, como presidente de la Comisión de Fiscalización en ese momento, en agosto del año pasado, cursé un oficio al presidente del Consejo de Ministros pidiendo una explicación sobre el viaje del señor Alexis Humala y de las consecuencias que ese viaje tendría sobre posibles conversaciones que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia había tenido con el canciller. Esa carta fue respondida por el presidente del Consejo de Ministros, y el presidente del Consejo de Ministros dijo básicamente lo siguiente: el señor Humala viajó a título personal y sin recibir autorización o permiso alguno de las autoridades nacionales, los mismos que asumimos nuestras funciones, nosotros que asumimos nuestras funciones de gobierno recién el 28 de julio, con posterioridad a los referidos viajes, ni tampoco de los que nos antecedieron. Quedamos en respetar el minuto de interrupción. Congresista, ¿le da la segunda interrupción para que concluya? Te había dicho de que la segunda interrupción se la daba al congresista Teófilo Gamarra. Congresista, a ver, para que concluya, congresista Belaunde, pero le pido por excepción porque se sometan al minuto en el tema de interrupciones. Si no respetamos la norma entre nosotros estamos complicados. Por favor, para que concluya por excepción. Ya. Lo que quiero decirles es que en ese momento el señor Mulder dijo que esa carta iba a servir de alimento, de suministro de información para una comisión de investigación que habían pedido en ese momento, comisión que todavía no se ha formado. Gracias, presidente.